Bueno, muchas gracias, Gilberto. Caramba, unas palabras demasiado halagüeñas para mí. Pero yo sé que tú eres sincero en tu expresión. Y lo primero que quiero decir es que yo llevo ya unas cuantas semanas tratando de venir a este programa porque, en primer lugar, Gilberto es amigo nuestro desde hace mucho tiempo. Coincidimos en el aspecto filosófico-político en la mayor parte de las cosas y, como él decía hace un momento, no son muchos los espacios que se abren en Miami, en la gran prensa que trata de asuntos cubanos. No son muchos los espacios que se abren para personas como yo, que tengo antecedentes muy antiguos, antecedentes nacionalistas cubanos, y que por lo tanto estoy enfrentado, como he estado siempre, con aquellos de los nuestros, de los propios nuestros, que operan y funcionan con respecto a la causa de Cuba bajo la influencia y el control del dinero extranjero. Como muchos de los radioescuchas conocen, desgraciadamente en lo que se llama la falsa oposición cubana que existe en Miami, los medios de prensa, la mayor parte de ellos, están controlados y están al servicio de cubanos, y son cubanos porque nacieron en Cuba, no por su conducta, por cubanos que responden al dinero de Estados Unidos fundamentalmente, del gran poder que maneja este país por detrás de bambalinas, y no tienen nada que hacer con personas que son independientes y que defienden la soberanía cubana tanto dentro del territorio nacional como en la lucha por alcanzar de nuevo la democracia y la libertad en Cuba. Ustedes, queridos radioescuchas, no me van a ver nunca en un programa de Ojaraza, por ejemplo. No me van a ver nunca en un programa de Pérez Roura, por ejemplo, porque son incompatibles con la posición que mantenemos los que tenemos independencia de los poderes extranjeros. De manera que aprovecho la invitación de Gilberto, como digo, que hace mucho tiempo que estaba por venir, pero por una razón u otra me era imposible, para conversar un poco con ustedes y señalarles que el camino para la libertad y la democracia en Cuba solamente se puede lograr de dos maneras. La primera, a través de la lucha insurreccional. Insurreccional. Esa gente llegó al poder por la vía de las armas, no sale por la buena, ni por la disidencia, ni por los papelitos. Solamente por la vía insurreccional. Y desde el punto de vista político, solamente mediante la reinstauración de la Constitución Democrática de Cuba, que es la Constitución de 1940, la cual se la dio el pueblo de Cuba en una elección libre, en una elección de verdad limpia, y que representó todos los criterios que había en Cuba en el momento en que se llevó a cabo la Constituyente del 40. Es una constitución que no solo está considerada una de las mejores del mundo por las escuelas de derecho más connotadas, como por ejemplo la de la Universidad de Barcelona, sino que además de eso demostró su importancia dentro del ámbito cubano, cuando por 19 años estuvo vigente su estructura socioeconómica y el país progresó hasta convertirse en uno de los primeros países del mundo, no solamente de América Hispana o de Iberoamérica, sino del mundo. En el año 1969, cuando estos bárbaros bolcheviques... 59. ¿Y qué dije yo? 69, ¿no? 69, cuando en el 59, 1 de enero, entran los bolcheviques por la fuerza en el poder de Cuba, habiendo luchado, no solo ellos, porque había otros que habían luchado, contra el gobierno de facto del 10 de marzo. Cuba ocupaba uno de los primeros lugares del mundo en estándar de vida. Cuba estaba en ingresos per cápita, por ejemplo, y en verdadero estándar de nivel de vida, estaba por encima de Grecia, por encima de Portugal,
por encima de España, y yo me acuerdo, yo estuve en España parte del tiempo exiliado en aquella época, no había comparación con Cuba. España estaba 300 años detrás de Cuba en todo, en mentalidad, en industria, en todo lo que conforma la vida de los pueblos. Y estaba incluso Cuba por encima de Italia, que hoy en día es una potencia europea de nivel mundial. De manera que, efectivamente, lo que nos ha ocurrido a nosotros no tiene nombre. Es la destrucción de la República porque fue la destrucción del respeto a la ley. Cuando la ley se irrespeta, los pueblos entran en una fase de caos. Y es lo que nos pasó a nosotros. Se irrespetó la ley, se dio pie para la 10ª, entró un gobierno de facto y detrás de ese gobierno de facto se justificó una insurrección que fue manipulada por estos pillos que están en el poder en Cuba. La Constitución de 1940, la Constitución legítima de Cuba, la Constitución que se dio al pueblo cubano, la Constitución que tiene que ser la base para el regreso de una Cuba libre, de una Cuba democrática. Ahora, quiero hacer mención de esto que voy a decirles. El exilio y la oposición cubana, no solamente fuera de Cuba, sino dentro de Cuba también, está muy influido por el poder extranjero. Está muy influido por los millones de dólares que se reparten aquí todos los años a grupitos que dicen estar por la libertad de Cuba, pero que viven de hacer ese paripé. Ahora mismo hay una cosa nueva que anda dando vueltas por ahí, que publica anuncios en los periódicos, que paga, por ejemplo, programas de televisión de 1 hora. ¿Quién tiene dinero para pagar 1 hora en televisión, que cuesta muchísimo dinero, si no es los que reciben el apoyo económico del poder extranjero? Ahora, fíjense ustedes en esto. Analicen ustedes la prensa del exilio. La prensa, me refiero a la que habla de Cuba, a la que se ocupa de la causa de Cuba. Hay algunos que son muy famosos y tienen mucha popularidad. Analicen ustedes cuántas de las organizaciones cubanas que dicen ser organizaciones patrióticas hablan de la Constitución del 40. ¿Cuántas se manifiestan en apoyo de la Constitución del 40? ¿Cuántas se manifiestan en acatamiento del mandato de la Constitución Democrática de Cuba, la que es vital para nuestro futuro? ¿Cuántos? Analicen. Y cuando ustedes vean que sale una organización, que sale un comentarista, que toman auge, que toman popularidad porque dicen cosas que alegran el oído de nosotros los pobres cubanos que hemos sido víctimas de lo que hemos sido, para halagarnos y para ganar popularidad y ganar lo que se llama aquí rating. Analicen si estos señores de verdad buscan que se restaure en Cuba la democracia. Si es cierto que buscan esto, entonces ¿por qué no hablan de la Constitución del 40? ¿Por qué no acatan el artículo 149 de la Constitución del 40 y el gobierno constitucional provisional de la República? Cuando ustedes oigan gente hablar a favor de la libertad de Cuba, pero que no dicen para qué. Es decir, una cosa es estar en contra del régimen, y todos, por supuesto, apoyamos eso. Y otra cosa es estar en contra del régimen para restablecer la democracia en Cuba, para bien del pueblo cubano, para que se pueda lograr a través de los mecanismos de un Estado de Derecho, que cada cubano tenga la oportunidad de lograr el máximo de su potencial con respeto a sus derechos individuales.